Si el Pacífico se vaciara, su barco caería casi 11 kilómetros hasta la grieta más profunda del planeta. A 200 kilómetros, la Tierra formó una fila perfecta de 15 islas. ¿Qué fuerza crea ambos extremos? Hoy vamos a bajar hasta ese punto exacto. Va a descubrir por qué la roca se derrite antes de lo que debería, y por qué ciertos animales no se aplastan bajo una presión que doblaría el acero. Pero guarde esta pregunta para el final. Cada año, el fondo marino se traga más agua de la que expulsan los volcanes. Nadie sabe, todavía, a dónde va esa agua. Empecemos por el principio. ¿Por qué existe esta grieta? Bajo el Pacífico Occidental, dos placas tectónicas llevan millones de años empujándose. Una de ellas, la placa del Pacífico, es más densa y más fría. Cuando choca contra la placa filipina, no puede ganar. Se dobla hacia abajo y se hunde, lenta pero imparable, hacia el interior de la Tierra. Ese movimiento de hundimiento tiene un nombre: subducción. Es precisamente ese pliegue, esa placa doblándose hacia las profundidades, lo que talla la herida más profunda del planeta. Imagínelo como una alfombra empujada contra una pared. Se arruga, y en el punto de la arruga, el suelo desaparece. El resultado es una cicatriz de 2.500 kilómetros de largo, serpenteando por el fondo del Pacífico. En algunos tramos mide más de 60 kilómetros de ancho, pero su forma no es uniforme. Un extremo apenas roza los 6.000 metros, el otro extremo esconde algo mucho más extremo. Pero aquí llega la parte que casi nadie explica bien. Esa misma placa que se hunde no desaparece sin más, arrastra consigo agua, atrapada durante millones de años en los minerales de la roca oceánica. Esa agua cambia las reglas del juego. En condiciones normales, la roca del manto terrestre necesita temperaturas extremas para fundirse. Pero con agua de por medio, se derrite a temperaturas mucho más bajas. Es el mismo principio que hace que la sal derrita el hielo en una carretera en invierno. Añadir un ingrediente cambia el punto de fusión. El resultado es magma, roca fundida, que empieza a subir, atraviesa la corteza terrestre durante miles de años, hasta encontrar una salida Vincue. Cuando la encuentra, no forma un volcán cualquiera, forma una cadena entera, una detrás de otra, alineadas como centinelas, hasta convertirse en las 15 islas que mencionamos al principio. La misma fuerza que hunde la roca en un extremo, la levanta en el otro. Esas mismas islas ya tenían nombre mucho antes de que la ciencia explicara su origen. Fernando de Magallanes las avistó en 1521 y las llamó Islas de los Ladrones, tras un primer contacto conflictivo con los habitantes chamorros. El nombre actual llegaría siglo y medio después, en 1668, cuando misioneros jesuitas las rebautizaron en honor a Mariana de Austria. Pero en el extremo sur de esta cadena, algo se rompe, y ahí es donde la Tierra deja de seguir sus propias reglas. En ese punto exacto, la placa que se hunde no lo hace de forma suave, se fractura, pierde el apoyo que la sostenía por debajo, y en lugar de descender en pendiente, cae casi en vertical. Ese colapso vertical es lo que abre un pozo mucho más profundo que el resto de la fosa. Los científicos lo llaman Challenger Deep, y según las mediciones más recientes, ronda los 10.935 metros bajo la superficie. Durante más de 50 años, solo 3 personas lograron llegar hasta el fondo, y la tecnología que usaron para conseguirlo suena, sinceramente, a ciencia ficción. Imagínese sentado dentro de una esfera de acero, del tamaño de un coche pequeño. Es el 23 de enero de 1960. Usted es el teniente Don Walsh, de la Marina de Estados Unidos. A su lado, el oceanógrafo suizo Jacques Piccard inquinquima de sus cabezas. No hay un submarino entero, hay un enorme flotador lleno de gasolina. Unos 130.000 litros. La gasolina pesa menos que el agua, así que empuja hacia arriba. Es lo único que evita que ambos se hundan sin control. La esfera que les protege tiene paredes de acero de 13 centímetros de grosor. Por dentro, apenas mide 1,90 m de diámetro. Ahí dentro pasarán las próximas horas, casi sin poder estirar las piernas. Cargan también 9 toneladas de perdigones de hierro, sujetos por electroimanes. Cuando quieran subir, cortarán la corriente, soltarán el lastre, y el flotador los devolverá a la superficie. Si algo falla ahí abajo, no hay forma de pedir ayuda. La presión, a esa profundidad, aplastaría un submarino normal como si fuera una lata. El descenso empieza, pasan los minutos, y con ellos, los metros.
A los 9.500 metros, aproximadamente, se escucha un golpe seco. Toda la esfera tiembla. Una de las ventanas de metacrilato se ha agrietado por la presión externa. Walsh y Picard se miran. Podrían abortar la misión ahí mismo. Deciden continuar. 4 horas y 47 minutos después de empezar, tocan fondo. Se convierten en los primeros seres humanos en llegar al punto más profundo de la Tierra. Solo pasan 20 minutos ahí abajo. El tiempo justo para mirar por la ventana que sigue intacta. Picard cree ver algo con forma de pez, deslizándose por el fondo. Durante décadas, esa observación se repitió como un hecho probado. Hoy, la comunidad científica lo pone en duda. A esa profundidad, según estudios posteriores, ningún pez debería poder sobrevivir. Es más probable que fuera un pepino de mar. Lo que sí es un hecho es que aquel día se demostró algo que nadie había podido demostrar antes. Se podía llegar hasta ahí y volver con vida. Aquella hazaña se quedó sin repetirse durante más de 5 décadas, hasta que alguien decidió intentarlo solo. 52 años después, el 26 de marzo de 2012, otra persona quiso repetir la hazaña, pero esta vez en solitario. El director de cine James Cameron llevaba años obsesionado con el océano profundo. Con el respaldo de la National Geographic Society, encargó construir un sumergible completamente nuevo, el Deep Sea Challenger. No era solo una hazaña personal. Detrás había un equipo científico completo, recogiendo datos que ningún estudio anterior había logrado obtener. En vez de gasolina, usaba un material sintético llamado Isofloat, una espuma de microesferas de cristal, capaz de soportar la misma presión que el acero, pero mucho más ligera. Desarrollarla llevó 18 meses de pruebas y ocupaba el 70% del volumen total del sumergible. Gracias a este diseño vertical y a 12 propulsores eléctricos, el descenso fue muchísimo más rápido que el de Trieste solo, 2 horas y 36 minutos. Menos de la mitad de tiempo. Cameron viajaba solo, encerrado en una esfera de titanio de poco más de 1 metro de diámetro, sin nadie con quien hablar, sin margen de error. A casi 11 kilómetros de cualquier ayuda, llegó al fondo y pasó allí cerca de 3 horas, la estancia más larga hasta entonces registrada. Pero no todo salió según lo planeado. Un fallo hidráulico dejó inservible el brazo robótico, diseñado para recoger muestras de roca y sedimento. Cameron tuvo que abortar buena parte de sus objetivos científicos y subir antes de lo previsto. El sumergible más avanzado jamás construido para ese propósito había sido derrotado, al menos en parte, por la propia fosa. Pero antes de Trieste y antes de Cameron, hubo un tercer descubrimiento, uno mucho más antiguo, uno que empezó, no con un sumergible, sino con una simple cuerda lanzada desde la cubierta de un barco de vela. Corría el año 1875. El HMS Challenger, un barco de vela británico dedicado a la ciencia, navegaba por esta zona del Pacífico. Su tripulación lanzó una cuerda con un peso atado, tal y como se hacía entonces para medir profundidades. La cuerda siguió bajando, y bajando, y bajando. Cuando por fin tocó fondo, marcaba más de 8.000 metros. Ninguno de los marineros a bordo podía imaginar que, casi 80 años después, otro barco con el mismo nombre volvería a este punto exacto, para confirmar algo aún más extremo. En 1951, el HMS Challenger 2 regresó equipado con sonar. Esta vez, el sonido reveló la verdadera magnitud del abismo, más de 10.000 metros. En su honor, el punto más profundo recibió su nombre definitivo: Challenger Deep, la fosa Challenger. Un nombre que llevaría casi 70 años sin más visitantes que Picard, Walsh y Cameron, pero eso cambió. A partir de 2019, el empresario Víctor Vescovo bajó hasta este mismo punto más de una decena de veces, con un sumergible propio llamado Limiting Factor. El 7 de junio de 2020, le acompañó Kathryn Sullivan, astronauta de la NASA y primera mujer estadounidense en caminar por el espacio. Sullivan se convirtió así en la primera persona en haber estado tanto en el espacio como en el punto más profundo de la Tierra. En apenas 3 años, más de 20 personas llegaron hasta aquí. Más gente en 3 años que en los 144 anteriores juntos, y sin embargo, ninguno de ellos vino preparado para lo que realmente les esperaba ahí abajo. La presión, en el punto más profundo, alcanza los 1086 bares. Eso equivale a 1070 veces la presión que sentimos al nivel del mar. Los científicos suelen compararlo con algo muy concreto:
Es como si un elefante entero se sostuviera sobre la punta de su pulgar. Esa misma presión, aplicada al cuerpo humano sin protección, aplastaría los pulmones en cuestión de segundos. A esa profundidad no llega ni un solo rayo de luz solar. Ha sido así desde siempre y lo seguirá siendo. La temperatura ronda apenas 1 o 2 grados centígrados, rozando el punto de congelación. Es un lugar diseñado, por así decirlo, para que nada sobreviva, y sin embargo, algo vive ahí abajo. El primer habitante que encontramos es un pez pequeño translúcido, parecido a un renacuajo gigante. Se llama pez caracol de las Marianas. Durante años, se le consideró el pez más profundo jamás grabado, a más de 8.170 metros. Pero ese récord ya no le pertenece. En 2022, unas cámaras japonesas grabaron a un pariente suyo, en otra fosa del Pacífico, a más de 8.300 metros. El récord cambió de dueño sin que casi nadie se enterara. Un poco más abajo, nada el pulpo Dumbo, con 2 aletas que parecen orejas gigantes. Cerca del fondo aparecen anfípodos, unos crustáceos que en la superficie miden 1 centímetro, pero aquí crecen hasta convertirse en gigantes de más de 20 centímetros. En el propio lecho de la fosa, viven organismos unicelulares llamados xenofióforos, algunos tan grandes como un puño humano, a pesar de ser técnicamente una sola célula. Y aquí surge la pregunta obvia: ¿cómo sobreviven, si la presión debería aplastarlos? La respuesta no está en tener una armadura más gruesa, está en no tener espacios vacíos. El cuerpo de estos animales está lleno de líquido, por dentro y por fuera, así que la presión se reparte por igual en ambas direcciones. Además, sus células producen una sustancia llamada TMAO, que estabiliza sus proteínas y evita que se deformen bajo ese peso descomunal. Otra duda habitual: si ahí no hay luz, ¿cómo se orientan? No usan los ojos, que apenas les sirven de algo. Usan un sistema de líneas laterales, una especie de piel sensible que detecta vibraciones mínimas en el agua. Así perciben el movimiento de otros animales, corrientes, incluso obstáculos, sin necesidad de ver absolutamente nada. Este lugar parece el rincón más aislado del planeta, y sin embargo, no lo es. En 2018, unas cámaras encontraron una bolsa de plástico en el fondo de la fosa Challenger. Al año siguiente, el mismo Víctor Vescovo, que más tarde llevaría a Sullivan hasta aquí, encontró un envoltorio de caramelo, a más de 10.000 metros de profundidad. Análisis posteriores encontraron microplásticos en el 100% de los anfípodos estudiados en esta zona. Investigadores de la Universidad de Newcastle, liderados por el biólogo Alan Jamieson, encontraron en estos mismos anfípodos niveles de contaminantes industriales 10 veces más altos que en una lombriz de tierra corriente. El lugar más remoto de la Tierra ya tiene basura humana. Llegó ahí antes que la mayoría de los científicos. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, quizás piense que ya nada puede sorprenderle más, pero aún queda la comparación que lo cambia todo. Coja el Everest, la montaña más alta del planeta, con sus 8.849 metros de altura. Ahora, dele la vuelta y déjelo caer dentro de la fosa Challenger. La cima del Everest, la montaña entera puesta boca abajo, seguiría estando a más de 2 kilómetros bajo la superficie del agua. No asomaría ni un solo metro. Esa es la escala real de lo que estamos hablando. Y ahora, imagine su barco, aquel del principio, cayendo durante casi 11 kilómetros, sin tocar fondo hasta este mismo punto. Con una fosa tan extrema, no es de extrañar que hayan surgido leyendas a su alrededor. Quizás haya oído el rumor que en el fondo se esconde un tesoro de minerales raros, de esos que se usan en móviles y baterías. Es parcialmente cierto, pero no del todo. Dentro de la fosa Challenger, no hay ningún yacimiento confirmado. Los depósitos reales están en otra parte, cerca de la isla japonesa de Minamitorishima, y en una zona internacional llamada Clarion Clipperton, entre Hawái y México. Ahí, el fondo marino está cubierto de nódulos del tamaño de una patata, cargados de níquel, cobalto, cobre y manganeso. Punto, mucho menos profundo que la fosa Mariana. Y aquí hay una novedad reciente. En enero de 2026, Japón inició la primera prueba de extracción de tierras raras en aguas profundas de la historia, usando un barco especializado frente a Minamitorishima, aunque todavía está en fase de pruebas. Nadie ha confirmado si resultará rentable a gran escala. La era de la minería submarina, que hasta hace poco parecía ciencia ficción, acaba de empezar de verdad.
La ciencia ha resuelto casi todos los misterios de este lugar. Casi todos. Queda uno. Al principio de este vídeo, le pedí que guardara una pregunta. ¿A dónde va el agua que desaparece bajo esta fosa? En 2018, los geofísicos Chen Kai y Doug Wins, de la Universidad de Washington en San Luis, junto con la Universidad de Stony Brook, publicaron un estudio en la revista Nature. Kai y Wins llegaron a esta conclusión analizando cientos de terremotos submarinos, registrados por una red de sismómetros colocados directamente en el fondo del Océano Pacífico. Usando esas ondas sísmicas, descubrieron que la placa que se hunde arrastra consigo mucha más agua de la que se pensaba. Hasta 3, incluso 4 veces más, atrapada en rocas hasta 32 kilómetros bajo el lecho marino. Aquí está la parte que no encaja. El agua que sale de los volcanes en superficie es muchísima menos que la que entra por este proceso. La diferencia es enorme y nadie ha explicado, todavía, dónde queda esa agua sobrante. El propio Kai lo resumió así: si el agua no está saliendo, tiene que estar en algún sitio, cambiando algo en el interior de nuestro planeta que la ciencia todavía no comprende del todo. Ahora mismo, mientras usted ve este vídeo, ese proceso sigue ocurriendo, kilómetro tras kilómetro, bajo sus pies. La fosa más profunda de la Tierra sigue robando agua al océano. La ciencia todavía no sabe a dónde va. Hemos bajado casi 11 kilómetros. Hemos visto rocas que se derriten antes de tiempo, animales que desafían la física y basura humana en el rincón más aislado del planeta. Aún así, seguimos sin entender por completo hacia dónde va toda esa agua. Se suele decir que conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo de nuestros propios océanos. Después de este vídeo, entenderá por qué esa frase no es una exageración. Si le ha gustado este viaje, suscríbase y déjeme sus preguntas en los comentarios. En el próximo vídeo, bajaremos a un lugar donde las reglas de la física parecen romperse todavía más. Nos vemos allí.